¿Cuántas veces el humano ha ido a la luna? La mayoría diría una, algunos tal vez dirían que 6, pero la respuesta real es más interesante. Hemos ido 10 veces, con humanos a bordo, y varias de estas misiones son mucho más locas que la del famoso Apolo 11, porque antes de Neil Armstrong ya habían astronautas orbitando la luna, y después de él hubo rayos, explosiones, aterrizajes de precisión, autos lunares, pelotas de golf y una despedida que duró más de 50 años. Cuando pensamos en la luna, casi todo el mundo piensa en el Apolo 11, pero el primer viaje humano hasta allí no fue el Apolo 11, fue el Apolo 8, en diciembre de 1968. Y esto ya era una locura absoluta. Hasta ese momento, ningún ser humano había salido tan lejos de la Tierra. Apolo 8 fue la primera misión tripulada en abandonar la órbita terrestre, viajar hasta la Luna, rodearla y regresar. No aterrizó, ni siquiera llevaba módulo lunar para hacerlo, pero fueron los primeros humanos en ver la cara oculta de la Luna con sus propios ojos. Y desde esa órbita tomaron una de las fotos más importantes de la historia. Tal vez la conozcas, es esta. La Tierra levantándose sobre el horizonte lunar. Y aquí viene un detalle buenísimo. Esa imagen parece tomada desde la superficie, pero no, la tomaron orbitando la Luna, a más o menos 100 kilómetros de altura. O sea, la primera vez que la humanidad llegó a la Luna, no plantó una bandera, tomó una obra de arte. Pero después vino Apolo 10, en mayo de 1969. Y si Apolo 11 fue la final, Apolo 10 fue el ensayo general. La tripulación eran estos 3 astronautas. Su misión era probar prácticamente todo lo necesario para alunizar, excepto una cosa: alunizar. Se separaron en 2 naves. El módulo lunar descendió hasta unos 15 kilómetros de la superficie. Eso, en términos cósmicos, es estar a nada. The altitude is 9 miles, not much more than that of a commercial jet, but the clarity of detail is far greater, since there are no clouds or haze and no gas. Llegaron tan cerca que básicamente se asomaron a la puerta de la Luna y regresaron. ¿Por qué? Pues porque la NASA no quería improvisar el primer alunizaje. Quería practicarlo completo una vez antes de hacerlo de verdad. Así que, antes del primer paso en la Luna, ya llevábamos 2 viajes humanos hasta ella. Y ahora sí, Apolo 11, julio de 1969, la misión más famosa de la historia espacial. Despegó desde el Kennedy Space Center, en Florida, el 16 de julio. 4 días después, el módulo lunar, Eagle, descendía hacia la superficie. A bordo iban Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Mientras tanto, Michael Collins se quedó orbitando la Luna, completamente solo, en el módulo de mando. El descenso no fue limpio ni tranquilo. La computadora de módulo comenzó a lanzar alarmas. La zona elegida tenía más rocas de lo esperado. Armstrong tuvo que tomar control manual en los últimos instantes. El primer paso de un humano sobre otro mundo. Y con eso, la carrera espacial cambió para siempre. El Apolo 11 no llevó un rover, así que no conducieron por la Luna. Lo que hicieron fue caminar, instalar experimentos, recoger muestras y demostrar que el alunizaje no era una fantasía de ciencia ficción. Era posible. Y una vez demostrado, la NASA no frenó. De hecho, aceleró. Solo unos meses después llegó Apolo 12, el segundo alunizaje humano, y esta misión arrancó de una forma ridícula. Apenas despegó, el cohete fue alcanzado por 2 rayos. Durante unos momentos, varios sistemas se volvieron locos, pero la tripulación y control de misión lograron estabilizar la situación, y la misión siguió adelante. Esta misión demostró que Apolo 11 no había sido un golpe de suerte. Apolo 12 aterrizó con muchísima más precisión, cerca de una sonda llamada Surveyor 3, que ya estaba en la Luna desde años antes. 31, 32, 30 feet. Coming down at 2 feet. You got plenty of gas, dude. Hang in there. 30 seconds. 18 feet, coming down at 2. He's got it made. Come on in there. 24 feet. Contact light. Roger, copy contact. Draw. Pro. Yeah, pro. Okay. Storm off. Okay. I'll cycle these valves. You got your finish command override off. Y después de esto, llegó Apolo 13. Okay, Houston, we've had a problem here. Can say again, please. Houston, we've had a problem. Probablemente la misión más famosa después de Apolo 11. No por haber llegado a la superficie, sino por no haberlo hecho. Apolo 13 iba a aterrizar en la Luna. Ese era el plan.
Pero a unos 320.000 kilómetros de la Tierra ocurrió algo que transformó la misión por completo. Explotó un tanque de oxígeno. A partir de ese momento, aterrizar en la Luna dejó de importar. Ahora lo único importante era sobrevivir. La explosión dañó sistemas vitales. Empezaron a perder oxígeno, energía y agua. La nave principal ya no estaba en condiciones normales para sostener a la tripulación. Así que tomaron una decisión desesperada y brillante: usar el módulo lunar, el que estaba diseñado para bajar a la Luna, como bote salvavidas. El problema es que el módulo no estaba hecho para mantener con vida a 3 personas durante tanto tiempo, ni estaba pensado para empujar a toda la nave en una emergencia como esa. Pero no había otra opción, y aquí es donde Apolo 13 deja de ser solo un accidente espacial y se convierte en una historia de ingenio humano. Primero, tenían que corregir la trayectoria, porque tras la explosión ya no estaban perfectamente encaminados para volver a la Tierra. Usaron el motor del módulo lunar para hacer correcciones, las cuales necesitaban una precisión absurda. Además, debían ahorrar toda la energía posible. Apagaron casi todo, sin computadoras funcionando como de costumbre. Hicieron parte de la orientación prácticamente mirando por la ventanilla, alineando referencias visuales en el espacio profundo. Estaban a cientos de miles de kilómetros de casa, en una nave dañada, usando un vehículo que no había sido diseñado para eso, corrigiendo su ruta a ojo, y aún así lograron volver. Después de varios días de tensión, frío extremo y recursos limitados, reingresaron a la atmósfera terrestre y sobrevivieron. Apolo 13 no fue el mayor fracaso de la NASA. Fue en muchos sentidos una de sus mayores hazañas de supervivencia e improvisación técnica, porque una misión lunar fracasó, sí, pero 3 astronautas regresaron vivos en un escenario que pudo haber terminado muchísimo peor. Y lo sorprendente es que después de Apolo 13, el programa no murió. En 1971 llegó Apolo 14. Fue a la misma región donde tenía que explorar el Apolo 13. Y sí, lograron aterrizar con éxito. Además, dejó una de las cosas más curiosas en la exploración espacial: Alan Shepard jugando golf en la Luna. Pero las misiones más avanzadas vinieron después. Con Apolo 15, en 1971, empezó una nueva etapa, la de explorar la Luna con más ambición científica. Apolo 15 también nos dejó la famosa demostración del martillo y la pluma, cuando David Scott mostró en la superficie lunar que, sin resistencia al aire, ambos caen al mismo tiempo. Después vino Apolo 16, en 1972. Su objetivo era estudiar las tierras altas lunares y entender mejor la geología del satélite. Y finalmente Apolo 17, en diciembre de 1972. La última vez que un ser humano estuvo sobre la Luna. Esta misión fue, en muchos sentidos, la culminación de todo lo aprendido. Llevaron un rover lunar, recorrieron aproximadamente 35 kilómetros sobre la superficie, pasaron alrededor de 75 horas en la Luna, y fue una de las misiones científicas más completas de la historia. Además, uno de sus tripulantes era Harrison Schmitt, geólogo de formación. Por primera vez, un científico especializado caminaba sobre la Luna, como parte de la tripulación Apolo. El comandante era Eugene Cernan, el mismo que había volado el Apolo 10, cuando la humanidad todavía estaba ensayando cómo llegar. Años después, él mismo se convirtió en el último hombre en tocar la Luna, como si toda la historia se cerrara en un círculo. Y así, en 1972, nos despedimos de la Luna. Y aquí viene una pregunta importante. Si ya sabíamos llegar, si cada misión era más avanzada que la anterior, y si claramente todavía quedaba muchísimo por explorar, ¿por qué dejamos de ir? Bueno, la respuesta no está en la tecnología. Está en la política, el dinero y la atención pública. El programa Apolo era absurdamente caro. En dinero actual, hablamos de una inversión gigantesca. $150 mil millones. Pero además, el gran objetivo político ya se había cumplido.
ganarle a la Unión Soviética en la carrera espacial. Eso era lo que realmente estaba en juego durante los 60s. La Luna era ciencia, sí, pero también era propaganda, poder y prestigio internacional. Una vez que Estados Unidos ganó la carrera con Apolo 11, el impulso cambió. Las siguientes misiones fueron impresionantes, pero ya no tenían el mismo impacto mediático. Para gran parte del público, el gran momento ya había pasado. A eso se le suman varias cosas más. La guerra de Vietnam, el riesgo evidente de misiones como Apolo 13 y el deseo de la NASA de concentrarse en otros proyectos, como Skylab. Por eso se cancelaron las futuras misiones lunares. No se dejó de ir por ser imposible, dejamos de ir porque ya no era prioridad. Pero ahora, después de medio siglo, estamos volviendo, no por las mismas razones. En los 60s fuimos a la Luna para demostrar que podíamos. Ahora queremos volver porque la Luna puede convertirse en la siguiente etapa de la exploración espacial. Ya no se trata solo de clavar una bandera, se trata de aprender a vivir más lejos de la Tierra. Otra vez, la Luna empieza a verse como un territorio estratégico. Pero la pregunta que ahora nos inquieta es, esta vez, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar en la Luna? Y si será permanente.